Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos televidentes. Bienvenidos a un programa más, una edición más de Diálogo con Ernesto López en este martes 16 de agosto. Luisa Mayoa le saluda. Ernesto sigue disfrutando de sus vacaciones. Nosotros le vamos a estar acompañando durante esta hora y media para abordar diversos temas de interés nacional. En la primera parte del programa ya está con nosotros el ministro de Trabajo, Rolando Castro, con quien vamos a abordar diversos temas de coyuntura y también que competen a su cartera de Estado. Ministro, buenos días, qué gusto tenerlo acá. No, por el contrario, gracias Luis por la invitación y bueno, tratar de aclarar todas las preguntas y fundamentalmente informar al pueblo salvadoreño. Sin duda, informar sobre temas importantes, ya lo decíamos, y algo de lo que ha estado trabajando mucho el Ministerio de Trabajo y bueno, y su persona andaba incluso en una gira en Canadá. En Canadá vamos a empezar a hablar de esto, si le parece, el programa de migración laboral que se ha extendido a otros países. Inicialmente empezó con Estados Unidos, sí. Ahora Canadá, otras proyecciones también para Europa. Viene de una gira de Canadá. Ministro, ¿qué ha encontrado? ¿Cómo está la situación y cómo es el balance que se realiza del trabajo que están llevando los salvadoreños allá? Sí. No, en primer lugar, la elaboración de una estrategia de migración laboral y de trasladar a veces nuestros trabajadores por la vía legal lleva como objetivo minimizar lo más que se pueda el tema de la migración irregular. Sí. Para nosotros nos marcó nuestra vida como funcionario en el momento que vimos a aquel compatriota en el Río Bravo con su niña de 5 años que quedó abrazado en sus brazos, ahogado buscando un sueño y al final encontró la muerte tanto de él como para sus hijos. Y bueno, los que somos padres sabemos el amor tan grande por nuestros hijos. Así que hay como dos aspectos, dos aristas que se están enfrentando. Número uno es la elaboración de un plan agresivo que nos lleve a colocar más fuentes de empleo en El Salvador. Y eso ha significado, lo podemos comprobar, es que históricamente en muchos gobiernos, casi la mayoría de los gobiernos, los niveles de crecimiento de colocación de nuevos empleos en El Salvador nunca pasó de 9.000, 10.000, 11.000 y 13.000 empleos. Fue lo máximo al año que se colocaba nuevas fuentes de empleo. Hoy, en el mes de abril del 2021 a abril del 2022, hemos colocado 60.188 nuevos empleos en El Salvador, en el gobierno del presidente Bukele. Sí, interno. Estamos hablando que se sextuplicaron prácticamente todas las estadísticas históricas. Y la otra opción, esa es una opción porque esa es una de las razones por las que se iba mucha gente de El Salvador por falta de oportunidades. Y el otro tema era la delincuencia. Las pandillas daban 24 horas, 10 horas, 6 horas para que la gente se fuera de sus casas y saliera para otras partes del mundo. También se está enfrentando, que es un tema que incluso tú ya lo anunciaste, es que lo vas a tratar con el director de la Policía Nacional Civil. Esas dos aristas se están enfrentando, pero también hay una tercera, y la tercera es, bueno, ya las personas que no piensen migrar de forma irregular, sino ya tienen una oportunidad que entran a la base de datos del Ministerio de Trabajo y en alguna medida pueden aspirar a una plaza de trabajo en cualquier parte del mundo. Inicialmente, tal como tú lo hiciste en la introducción, iniciamos con Estados Unidos, se mandaron cerca de 43 contingentes para los Estados Unidos. De ahí ese tema pasó a Cancillería. Luego nosotros hemos explorado los mercados internacionales, nos fuimos a Europa, hablamos con las autoridades de España, hablamos con las autoridades de Italia y gracias a Dios ya estamos a punto de firmar convenios bilaterales en el marco de migración laboral segura y ordenada. Y finalmente que hicimos la última gira a Canadá, que gracias a Dios nos fue sumamente bien. Nos reunimos con más de 15 empresas de las más grandes de Canadá, y aparte de eso nos reunimos con un sindicato de la industria de la construcción y solo ellos nos dijeron, Luis, de que necesitaban aproximadamente cerca de 30.000 colocaciones de empleo formal en su país, en el área de la construcción. Porque ese sindicato
tiene un trabajo bien coordinado con cerca de 5.000 empresas de la construcción. Entonces nos dijeron, en eso estamos. Incluso ayer, casualmente, tuve una llamada de forma directa de ellos, donde nos plantearon de que están ya haciendo tramitología para hacer todos los ajustes correspondientes y llegar a la conclusión de colocación masiva en el área de construcción en Canadá. Ahí se van a necesitar ingenieros, arquitectos, topógrafos, etcétera. En fin, todo, no todo nivel, mano de obra calificada de la construcción. Y también ayudantes en la construcción, de todo van a necesitar. Ministro, bueno, ¿en qué se están generando estos 61,000 nuevos empleos aquí internamente? ¿Qué rubro es el que está creciendo? Sí, yo recientemente vi en un medio televisivo, en una entrevista, a un economista hablando de que esos empleos habían sido colocados en el área de pública. Es totalmente falsa esa información. Los empleos fueron colocados en el sector privado mayoritariamente, y hay un desarrollo bastante fuerte. Tenemos un top 5 prácticamente de áreas, de rubros establecidos. El tema de restaurante, la cadena hotelera de este país está despegando fuertemente. Hay muchas contrataciones. La misma construcción en El Salvador está despegando fuertemente. El trabajo de manufactura son de las áreas mucho más fuertes. El área de servicio es muy fuerte, y son como los top más fuertes en los rubros establecidos que estamos creciendo fuertemente. La verdad, hoy hay bastante inversión también en el sector informal. Aquella pupusería que estaba cerrada ya se abrió, aquella sala de belleza que había cerrado producto de la delincuencia ya abrió, etcétera. Entonces sí hay un empuje bastante fuerte y una colocación masiva. Todavía seguimos siendo deficientes. El Salvador produce cerca de 100,000 personas económicamente activas cada año, y todavía tener 60,000, 188 tenemos déficit. Hay un déficit de al menos 40,000 empleos. De al menos 40,000. Por supuesto, en los gobiernos anteriores que creaban 10,000, el déficit era de 90,000, y eso se fue prácticamente armando una mora deficitaria en el tema de empleo. Pero ahí estamos, Luis, tocando las puertas. Mucha de esa fuerza laboral se iba o se va del país buscando una oportunidad para generar recursos con su esfuerzo de trabajo en otra nación. Por ejemplo, en esta gira en Canadá, estos contingentes, ¿cuántos contingentes van ya? 30... arriba de 42 contingentes en Estados Unidos, pero ya tenemos cerca de 9 contingentes en Canadá. En Canadá. Y para este grupo de población salvadoreña, ministro, ¿cómo están viviendo allá? ¿Cuáles son sus condiciones? Para que la gente también tenga una idea, los salarios, las condiciones de vida, y cuánto tiempo van a estar en estos programas temporales? No, qué buena la pregunta, porque después de todos los días bien saturados que tuve de agenda allá, también dije, voy a ir a ver a los trabajadores, nuestros contingentes, qué condiciones están. Felices, contentos. Fui a ver las viviendas donde estaban. Hay una cosa que hay que dejarla bien clara, Luis. Los trabajadores que están yendo a Canadá van por un periodo de 2 años. Y un trabajador que va normalmente a trabajar, que no es mano de obra calificada, está ganando un salario de lo que puede ganar un ministro en El Salvador. Y aparte de eso, tiene prestaciones adicionales. Todas las prestaciones de ley, como que si fuera realmente un ciudadano canadiense, con un servicio de protección social, de salud, etcétera, todo, absolutamente todo garantizado. Pero aparte de eso, la vivienda, un buen porcentaje de la vivienda la paga el empresario, incluso les ayudan a veces con temas de alimentación, y el resto de transporte, incluso el vuelo desde acá va pagado por ellos, absolutamente todo. No hay una tan sola persona que esté pagando $1 en boleto, ida y vuelta, o en cualquiera de los gastos acá. Incluso las empresas prácticamente van con todos los gastos pagados. Y en esto quiero detenerme un poco, porque está saliendo algunas estafas que nosotros ya las estamos perfilando para llevarlas a Fiscalía y a la policía.
y es de que están tratando de engañar gente diciendo de que también ellos son colocadores para estas partes del mundo y les están pidiendo dinero anticipado. Eso es importante dejarlo claro, ministro. El Ministerio de Trabajo para este programa de migración laboral es el único autorizado, es el único que puede hacer este tipo de colocaciones, y el ministerio es el único lugar donde podemos abocarnos. Sí. El Ministerio de Trabajo es el único que puede hacer este tipo de colocaciones a nivel internacional, y no se cobra un 5 partido por la mitad. Hasta las copias las sacamos nosotros. Servicio completo les damos nosotros. A ver, Luisa Mayoa quiere optar a estos programas de migración laboral. ¿Qué debe de hacer? Sí, entra a la cuenta de mtps.gov.sb. Ahí hay una casilla que se llama Programa de Migración Laboral. Ahí está paso 1, paso 2, paso 3 y empieza a bajar toda la información. ¿Es en línea ahora todo el proceso? Es en línea. ¿O se puede abocar a una sede? También de forma directa, física. Pero esa es una. Y ya ahí se empieza a perfilar cada uno de los perfiles que han colocado, que han llegado, y empieza el proceso de reclutamiento y selección de personal. Estos perfiles se arman en un historial que nosotros tenemos con fecha de ingreso, y esos perfiles son manejados en base a las peticiones que la empresa hace. Yo necesito una persona con estas características, nosotros mandamos una terna. Esa terna todavía va a análisis de la empresa, y la empresa dice, bueno, de las 3 personas que ustedes me enviaron por cada plaza, he tomado la decisión que esta es la persona. De ahí se hace ya la tramitología en la embajada, que es la embajada de Canadá en México, porque la embajada de Canadá en El Salvador no aquí tiene. Solo hay una oficina eminentemente diplomática. El tema migratorio está en México. La semana pasada anduvo parte de mis asesores allá, ya armando una relación focal directa para hacer más expedito esta tramitología. Ok, en ese punto, para Europa, ministro, ¿cómo está la recepción del trabajador salvadoreño? Sí. Allá estamos a punto de firmar un convenio. ¿Y qué tipo de empleos son los que se estarían abriendo? En todas las áreas, hablamos en todas las áreas. Desde una persona que allá en Italia le llaman cuidadora de familia, que nosotros acá los tenemos como trabajo doméstico. Un empleo doméstico. Hasta profesionales, técnicos y profesionales, en todas las áreas. Y una de las áreas que me hicieron bastante hincapié era en el tema de la agricultura. Así que estamos, yo he pedido, porque allá los procesos son de visados de 6 meses o 8 meses, yo he pedido que por la distancia de cruzarnos el Atlántico, nos permitan que El Salvador tenga se amplíe el marco del tiempo laboral en ese país. Estamos teniendo muy buenas relaciones. Me reuní con las autoridades de Italia y me reuní también con las autoridades de España. Y también ya me reuní acá en El Salvador con el cuerpo diplomático de ellos para viabilizar desde acá absolutamente todo. Estamos en ese proceso. ¿No han mencionado cuántas personas estarían necesitando? Sí, son países que los estados, los estudios que hemos hecho de los mapas poblacionales y especialmente los mercados laborales, son países que han llegado con un nivel de longevidad y que personas económicamente activas son muy pocas las que hay. Necesitan una fuerza laboral bastante fuerte. Así que en eso estamos trabajando, Luis. Nosotros esperamos de que el compromiso que hemos adquirido con las autoridades y ellos con nosotros es que Dios mediante, en este mismo año, vamos a enviar los primeros contingentes a Europa. ¿Es un enfoque, ministro, para poder cumplir esta brecha de empleos en el país? Decíamos un déficit de cerca de 40,000 empleos ahora. ¿Pensar en generar empleos fuera del país? Sí, fuera, siempre y cuando sean de forma circular. Van a trabajar, regresan. Vaya, por ejemplo, la gente de Canadá es uno de los modelos más ejemplificantes que hay. Ellos se van por 2 años. En un año les asignan su 15 días, mes de vacación. Ellos tienen la opción de quedarse en Canadá o venir acá. Luego regresan. Cuando cumplen el periodo de 2 años, ellos tienen que regresar con su familia nuevamente. Regresan y ahí están 2
o 3 meses. Acá en El Salvador otra vez se van por otros 2 años. Es un tema cíclico, pero fundamentalmente bien regulado y ordenado y circular, y permite la conexión siempre física con el núcleo familiar. Sí. Ahora, que eso es imposible en el tema irregular. es difícil. Allá hay gente que tiene 10, 15, 20 años que no ha logrado arreglar su situación legal, que han visto, bueno, se han dado cuenta incluso de sus familias que los han necesitado, a punto de morir, no pueden venir. Es un drama, literalmente, es un drama humano. Esto es todo sumamente legal. Si pasara un caso de eso, también ellos tienen el derecho a un permiso, pero está bastante bien, está bastante fuerte, y hoy que fui a Canadá verifiqué las condiciones que ellos están trabajando. La verdad sí es muy bonancible y están muy... Bueno, a mí me dijeron, ministro, nosotros estamos enviando mensualmente la remesa a nuestra familia, pero también hemos aperturado nuestras cuentas bancarias porque también estamos haciendo nuestro propio ahorro. Muy feliz, muy contento, y la verdad uno siente un enorme beneplácito con eso. Ahora, no es la estrategia de este gobierno exportar mano de obra. Es construir de forma paliativamente una estrategia, mientras integralmente, porque el país debe de generar oportunidades para los salvadoreños acá en El Salvador. Exacto, esa era mi pregunta, una apuesta para el exterior, pero internamente, ¿a qué se le va a apostar, ministro, para generar estas condiciones también de crear nuevos empleos, incentivos? Sí. Es una apuesta temporal el programa de migración laboral. La estrategia del presidente Bukele, y lo ha dicho el presidente Bukele, es que las personas tienen que salir fuera del país como una opción y no como una obligación que se sacaba anteriormente, y que todavía estamos con el programa de migración laboral. Pero esto no se logra por decreto. Esto es como el tema de pobreza, no lo eliminás con un decreto ni legislativo ni ejecutivo, sino con una estrategia completa e integral, que es lo que estamos haciendo en este momento. Para ponerte un pequeño ejemplo, El Salvador, en términos generales, en los gobiernos de Arena y del Frente, producía 10.000 empleos. Solo el área de empleo de intermediación del Ministerio de Trabajo está colocando esa cantidad ahora. Solo el Ministerio de Trabajo. Y el Ministerio de Trabajo aporta la tercera parte, trabajando fuerte y duro, aporta la tercera parte de toda la colocación del país. Solo lo que el Ministerio de Trabajo está colocando en este momento en la intermediación laboral en El Salvador era lo que se lograba en el país anteriormente. Hablando de esa intermediación laboral, también aquí interna, puede llegar el salvadoreño a bajar su currículum. Claro. Y ver estas bolsas de empleo, se siguen haciendo. No, nosotros ahorita, solo del mes de enero a mayo, habíamos colocado ya arriba de 7.000 personas acá en El Salvador. Solo en 5 meses habíamos colocado más de 7.000 personas. Estamos hablando que estamos colocando más de 1.000 personas mensuales. Estamos armando la intermediación, estamos armando una estructura fuerte, porque el Ministerio de Trabajo no servía para nada. O sea, cuando yo lo encontré un Ministerio de Trabajo, literalmente una caja que en el Estado debe de estar, porque debe de estar, pero no funcional. Y hoy tenemos una intermediación fuerte y estamos fortaleciendo aún más eso. Estamos colocando mucha gente. Antes de cerrar este tema de Canadá, ministro, veíamos ayer en redes sociales la entrega de equipos que vendrán, unos robots para limpieza de quirófanos. Sí. De hecho, lo sacábamos ayer en noticieros. ¿De qué se trata y cómo se logra esta donación de equipo tecnológico? Bueno. Resulta que uno de los empresarios que ha llevado cerca de 100 trabajadores de acá, me dice, ministro, dicen que el Ministerio de Trabajo es un ministerio que tiene poco dinero. Y yo le dije, mire, el Ministerio de Trabajo es el más pobre de todo el Estado salvadoreño. Entonces me dijo, usted defina si quiere un sistema o algo, pero yo le quiero hacer una donación al Ministerio de Trabajo para que siga haciendo su trabajo mucho más fuerte. Yo me quedé así un poco cauto. Luego fuimos a unas reuniones y verificamos las empresas donde están trabajando. De repente yo empiezo a ver, pero la idea de él era mostrarme que ya trabajadores nuestros están manejando los robots en Canadá. Y entonces de repente empiezo a ver cómo manejaban. Me fijo en que nuestros trabajadores, un orgullo nuestro que lo estén manejando, pero segundo le digo, mire, ¿y estos robots qué hacen? Porque lo empecé a ver tipo láser, no sé. Entonces, bueno, ahí tenemos algunas de las imágenes de los equipos que estarían... Exacto. Y entonces cuando empezamos a verificar todo eso, le digo, mire, ¿y estos robots qué es lo que hacen? Y me dice, estos robots son los que tienen los mejores hospitales de Canadá y Estados Unidos. Desinfectan los quirófanos, las áreas de operación. Entonces le dije, bueno, mire, usted me ofreció
una donación para el ministerio, pues fíjese que entre la donación del ministerio y donde llega nuestra gente más pobre a pasar consulta y a operarse es en el Hospital Rosales, y además de eso nuestros niños llegan a las cirugías al Hospital Blum. Así que necesito que nos regale 2. La verdad son unos robots sumamente caros, pero el empresario dijo, bueno, qué buen gesto. Ni siquiera pidió el ministro para su ministerio tal como le había ofrecido, sí. Sino que, así que muy contento, y Dios mediante, ya en los próximos días vienen esos robots para el Hospital Rosales y el Hospital para Niños Benjamín Blum. Para el quirófano del Hospital Rosales y para el quirófano del Hospital Benjamín Blum para los niños. Bueno, perfecto. Ahí le consultaba eso porque ayer veíamos eso en redes sociales y nos parecía interesante conocer esta parte. Hablando siempre de la generación de empleos, ¿hay resistencia, ministro, aún en empresas que quieran hacer que se cumplan las normativas para respetar también al final los derechos laborales? Sí. Yo puedo garantizar abiertamente que el 95% de nuestras empresas y de nuestros empresarios son empresarios y en alguna medida, son respetuosos de los derechos de los trabajadores. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje de empresas que todavía se resisten. Ejemplo, nosotros tenemos un equipo que se llama equipo de inserción laboral. Ese equipo se encarga solo de la colocación de las personas con discapacidad. Porque tenemos un drama. Hay una persona con discapacidad que manda a moldear su vehículo porque tiene condiciones para hacerlo. Pero tenemos una persona con discapacidad en el centro de San Salvador, como comúnmente se dice, en la rebusca para ver si lleva comida para su casa. Entonces yo lo que dije, todas esas personas me las van a buscar y esas personas son las primeras que vamos a colocar. Entonces estamos colocando, muchas empresas nos han colocado. ¿Sabes que algunos, Luis, nos han dicho, a mí me corresponde 5 empleados porque tengo 60, tengo 110, 115, 120, ¿sabe qué? Me cuenta, pero sabe que voy a contratar más de la ley. O sea, hay empresas con ese privilegio que tenemos de que dicen, no solo cumplo el 100%, voy a cumplir más de eso. Pero hay empresas también que se ponen un poco complicadas, que no quieren cumplir. Esas empresas que no quieren cumplir, no tenemos otra opción que aplicar el peso de la ley. Y yo he dado instrucciones claras a todos nuestros equipos de inspección, que esas empresas que no quieran cumplir van a tener que cumplir. Y si no cumplen, vamos a armar el proceso sancionatorio correspondiente. ¿Se están sancionando empresas ya? Estamos sancionando empresas y vamos a seguir sancionando empresas. Vamos a seguir sancionando. Aquí hay muchas empresas que... Por esta resistencia a cumplir con la normativa. Sí, y hay empresas que incluso hasta con los salarios, los aguinaldos de los trabajadores han jugado. Te pongo un ejemplo, tuve que sancionar a la prensa gráfica. La prensa gráfica tuvo que pagar ya las primeras multas. No le quedó opción, puso su bufete de abogados y dijo que no iba a pagar multas. Ya pagó las primeras multas, porque los encontramos violentando los derechos de los trabajadores. Y una de las mejores maneras para garantizar lo que tanto dicen que es el derecho a estar informado, a la libertad de expresión, es garantizar los derechos de nuestros periodistas en El Salvador, entonces, y de todo el equipo técnico que trabaja. Entonces encontramos esas arbitrariedades en la prensa gráfica, sancionamos a la prensa gráfica, dijo que no iba a pagar multas, ya pagó las primeras multas. Esa es una de tantas empresas de que en este país violentan los derechos de los trabajadores. Acá en redes sociales están preguntando, ministro, ¿qué pasó con los insumos que ha brindado para la ley de seguridad privada, que se sigue trabajando en ese sentido? No, yo en eso soy claro y yo no tengo ningún problema en decirlo. Dimos todos los insumos a la Comisión de Trabajo de la Asamblea Legislativa. El diputado Mulato lo vi bien entusiasmado, anunciando que ya se iba a resolver eso, que ya se resolver eso. Eso ya tiene cerca de 10 meses y no se resuelve. Está en la comisión, en las manos de la Comisión de Trabajo. Y ahí está el presidente de la Comisión de Trabajo, el diputado Mulato, que yo espero que lo antes posible, porque hay que darle justicia a esa pobre gente. A esa gente la están maltratando, esa gente trabaja 5 días, 4 días sin descanso. Esa gente de repente tú la ves con escopeta como bordón porque ni siquiera los dejan dormir y los dejan afuera incluso de las instituciones, de las empresas. Entonces nosotros... en ese momento los legisladores anteriores crearon una ley especial para blindar a estas empresas, y yo ya di todos los insumos a la Comisión de Trabajo y espero que la Comisión de Trabajo resuelva lo antes posible. ¿Se debe de actualizar, ministro, la normativa de trabajo en el país como tal? ¿Se debe de actualizar a los tiempos?
Sí, ya tenemos nosotros casi terminada la LOF, la Ley de Organizaciones y Funciones del Sector Trabajo, que esa es una parte, y ya la consultoría en aproximadamente 2 meses me entrega la propuesta integral sobre el tema del Código de Trabajo. Cuando ya la consultoría termine la propuesta de Código de Trabajo, le empiezo a hablar y a discutir con los trabajadores y con los empleadores en este país para hacer la modificación, y ya Armando puede hacer modificación o puede hacer una nueva ley. Tripartita. Sí, y después que la hablemos con los trabajadores y con los empleadores, la paso a Casa Presidencial para que el presidente nos dé el aval y armemos un nuevo documento que garantice la relación contractual de la clase trabajadora y empleadora de este país, porque ese código tiene 50 años. El Código de Trabajo probablemente tuvo su oportunidad, como todo nivel de vida útil que tiene, pero ya en este momento es un código totalmente desfasado. Si se busca refundar, que sea una nueva ley total, un nuevo código. La consultoría lleva dos visiones. Una, miren, modifiquemos el código, o dos, construyamos un nuevo código. Todavía no se ha definido si será uno nuevo y una refundación de... Todavía no ha terminado la consultoría, y la consultoría nos va a indicar técnicamente qué es lo más viable, y además de eso después lo vamos a hablar con los trabajadores, con los dirigentes sindicales y con los empleadores de este país, y después de eso lo hacemos llegar a Casa Presidencial para que el presidente defina. Bueno, perfecto. Ahí con ese tema de esperar si será un nuevo Código de Trabajo o se va a reformar el que ya está, vamos a ir a una breve pausa comercial. No nos cambie, volvemos a hablar con el ministro de Trabajo sobre otros temas también que se están generando en torno a su cartera de Estado. Vamos a la pausa, no nos cambie. Diálogo con Ernesto López. Buenos días a quienes recién nos sintonizan. Estamos en diálogo y hoy conversamos con el ministro de Trabajo, Rolando Castro. Vamos a hablar sobre proyecciones de un diplomado, ministro, que recién se ha anunciado, un diplomado sindical. ¿De qué se trata y cuántas personas estarían participando? Si nos habla un poco sobre este programa. Sí, bueno, en primer lugar, tú lo sabes, Luis, yo vengo del movimiento sindical, sí. Conozco bastante eso, parte de mi vida estuve en ello. Y hemos estado reuniéndonos con cerca de 240 sindicatos de este país, líderes sindicales, y hemos hecho un proceso de reflexión que los sindicatos a nivel internacional, tanto los sindicatos sudamericanos como los sindicatos europeos, son sindicatos eminentemente poderosos. Unos, el caso de Sudamérica, con una lucha histórica que han dado, momentos difíciles que han pasado, y el tema europeo, que es otro nivel, pero que son sindicatos muy formados, muy preparados, y que además tienen programas sociales para sus trabajadores. Entonces, en alguna de las visitas que hemos hecho a nivel internacional hemos traído mucha experiencia, y les decimos, miren, ¿y por qué el movimiento sindical no empieza a hacer un proceso de análisis y reflexión a fin de garantizar, prepararse, ya no aquel movimiento sindical que de forma permanente anda cerrando calles y que de repente el cierre de calles, más que afectar a quien quieren afectar, la pobre señora que viene con el canasto ahí para vender a la tiendona, se le arruina el producto perecedero, etcétera. Una visión un poco más amplia, ya un movimiento sindical más moderno, más de avanzada, etcétera. Entonces hemos concluido con los 240 sindicatos de El Salvador que hay que formar, hay que garantizar las herramientas. No hay una sociedad que salga adelante si su eje transversal no es la educación, y en este caso del movimiento sindical, la formación. 290 sindicatos a nivel nacional. Sí, los que están incorporados en este proyecto. ¿Cuántos son en total? Son arriba de 325 activos, pero estamos hablando de 250 sindicatos que están ahorita en este proyecto de que ellos dicen necesitamos un nivel de formación. ¿Qué pasa con el resto que no se quiere incorporar? El resto son algunos sindicatos que siempre han estado vinculados a algunos partidos políticos tradicionales, y bueno, tienen su propia agenda, y nosotros somos respetuosos de eso también. Tienen el derecho, ahí salen de repente dando conferencias de prensa contra el gobierno, dicen, tenemos que respetar eso.
Tenemos que ser muy respetuosos de eso. Okay. La disonancia y la crítica al poder debe de ser, y no tenemos por qué, pero ellos no quieren estar en este proceso. Pero 250 sindicatos dicen que sí se vamos a están entrarle. ¿De qué se trata? ¿Cuándo empieza? ¿Ya inició? ¿Y en qué consiste? Inicia la otra semana. Un diplomado sindical. Sí, inicia la otra semana con un proceso muy abierto, con profesionales nacionales e internacionales que van a estar dando las capacitaciones y la formación. Van a venir incluso sindicatos internacionales a compartir las experiencias de ellos. Y no está cayendo en saco roto, porque este esfuerzo de estos sindicatos fueron incluso a Argentina. Allá se enteraron que la UOCRA, un sindicalismo muy fuerte y poderoso en Argentina, sí, tiene programas sociales, programas de deporte, cultura, salud. Bueno, el centro médico del movimiento sindical en Argentina, dicen, dio mejores resultados en la pandemia que incluso el servicio privado. Y ya que toca ese tema, se piensa en la creación de un centro médico sindical también. Es parte de esta visión. Exacto. Entonces ellos dijeron, bueno, nosotros no podemos en macro, pero vamos a empezar con algo pequeño. Okay. Y es que crean ya el centro médico, que en los próximos días lo van a inaugurar, nos han invitado, y vamos a estar presentes, les vamos a ayudar, les vamos a apoyar en todo lo que pueda. Okay. Y el centro médico ya está bastante armado, y en los próximos días va a empezar. Bueno, estoy sorprendido. Compraron ya un sistema de expediente electrónico, que tú vas a ir a pasar consulta ahí, Luis, y de repente el médico empieza a darte seguimiento el siguiente día, cómo tú has seguido, y después de eso, si el medicamento funcionó, te dice, vamos a continuar en eso, y después de eso la cita le toca tal día. A tu correo electrónico, a tu WhatsApp, a todas las redes, te va a estar cayendo, recordando que tenés que hacer esto, recordando un poco la dieta que ha quedado. Y después, cuando ya se logre todo el aspecto curativo, empieza el aspecto preventivo. Y si allá en San Miguel te sucede algo y de repente hay una emergencia, el médico que está viendo, el médico de acá llama y le manda el expediente y le dice, cuidado con que me le vaya a dar este medicamento y lo afecte. Hay un seguimiento. No, es un tema pero integral que han armado. Yo estoy bastante contento. Así que ese va a ser el centro médico que ellos van a anunciar en los próximos días para atención médica a todos sus afiliados. Yo estoy muy contento con ese proyecto, porque ya no vamos a ver aquel movimiento sindical solo protestando. Yo no estoy diciendo que no protesten, sí, tienen derecho a la protesta, pero ya van a estar ofreciendo programas y proyectos sociales a sus afiliados. Así que, y una cosa, van a dar medicina general y van a dar especialidades. Van a estar cardiólogos, van a estar internistas, va a haber un equipo multidisciplinario sumamente fuerte, así que bastante esperanzador el proyecto que ellos están armando. Y al otro lado, el proceso de formación sindical, esto para enfrentar los retos y desafíos de un mundo cada día más exigente y más globalizante. Así que lo que nosotros vamos a contribuir como Ministerio de Trabajo bajo el presidente Bukele es dotar de las herramientas técnicas y facilitarle las herramientas técnicas al movimiento sindical para que se modernice, se prepare y se forme. Con esto no estamos diciendo que nosotros queremos un sindicalismo genuflexo a este gobierno. Que a ese punto voy. El trabajo del Ministerio de Trabajo desde esa visión, ¿cuál es el aporte y cómo lo ve la clase trabajadora, el movimiento sindical en este sentido? Ya decía que hay una buena cantidad de sindicatos que no se quieren adscribir hay como 35, 40 sindicatos que no entran en ese proceso, pero hay 250 sindicatos que entran en el proceso. Ahora, yo les digo siempre, permanentemente, nosotros... Si estos sindicatos quieren participar, ¿lo pueden hacer? Participan, tienen derecho. Nosotros no vamos a excluir ni marginar a nadie. Ahora, el hecho de facilitar las herramientas técnicas, metodológicas para formarse, no significa tener o pedir un sindicalismo genuflexo al gobierno. Porque quienes más daño le han hecho al movimiento sindical en este país son los partidos políticos que han utilizado al movimiento sindical para muchas cosas. Entonces, si nosotros tenemos esa lectura clara, no podemos hacer lo que se ha criticado. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es dotar como Estado de las herramientas técnicas para que ellos se preparen y formen,
Pero nosotros no estamos pidiendo a cambio un sindicalismo genuflexo. Al contrario, somos de la opinión que el poder debe tener siempre crítica, siempre y cuando la crítica sea constructiva. Ahora ya los opositores que nosotros conocemos que tienen su agenda política, esa es otra cosa. Pero el movimiento sindical debe tener autenticidad y autonomía y nosotros somos muy respetuosos de eso. Bueno, en ese sentido, también, ministro, el tema de los nuevos empleos, y quiero ahondar en esto, sí, con la creación de nuevos empleos en el país. Este 2022 viene con problemas económicos mundiales, sí, pero también hay rubros que han ido creciendo en el país. Claro. Ya decía, y en la primera parte nos decía 61 nuevos empleos, aún no me queda claro en qué rubros se crearon, ministro. No lo dije, los rubros de manufactura. Esta es la mayor parte. El tema de la cadena hotelera, restaurantes que hubieron, el área de construcción creció, el área de servicio creció, y son los rubros mucho más fuertes que han crecido y han tenido un despegue estratégico. Ahora, son 60.188 nuevos empleos creados y colocados en El Salvador, cuando, repito, que los años anteriores, en los gobiernos anteriores, no pasaban de crear 10.000 empleos. Hoy hemos sextuplicado la cantidad de colocación de empleo. Con esto no estoy diciendo que hemos resuelto el tema del desequilibrio del desempleo en El Salvador. Todavía tenemos mucho trabajo que hacer, pero te pongo un ejemplo. Yo estoy duplicando la cantidad de gente en el área de intermediación laboral. Okay. Me he descuidado de otras áreas que son menos sensibles, porque yo digo, bueno, hay que garantizar todos los derechos de los trabajadores. Pero antes de garantizar todos los derechos de los trabajadores, lo primero, hay que garantizar que la persona tenga derecho a comer. ¿Y cómo va a tener derecho a comer? Es que tenga trabajo. Entonces, ahorita, mi prioridad, estoy reforzando el área de empleo, estoy duplicando, triplicando la cantidad. ¿Qué áreas se han debilitado en el ministerio para poder reforzar esta parte? De repente tenías 3 secretarias para un solo jefe. Entonces, mire, quédese con una secretaria jefe y sabe que 2 me las voy a llevar para el área de empleo para que vayan a colocar trabajadores. Y empiezo a hacer un rediseño, una reestructuración organizativa, sí, sin dañar la integridad de nadie, porque soy muy respetuoso de los derechos laborales. Yo no puedo ser aquel ministro de Trabajo que antes, como dirigente sindical, decía defender los derechos de los trabajadores y hoy que vengo voy a vulnerar los derechos. No puedo hacer eso, no debo hacer eso. Si no voy a parecer como el FMLN que gritaba en las calles una cosa y cuando se puso ya el chaleco de gobierno hizo otra cosa. No puedo hacer eso. Sin embargo, yo armo inducción con ellos y persuado y les digo, ¿saben qué? Un familiar de ustedes puede estar ahorita que su hijo no comió el día de ayer porque no tenía empleo. Vamos en búsqueda de empleo de toda esta gente. Entonces, hay mucha conciencia y estamos haciendo una colocación bastante masiva en este momento. Hay bolsas de valores físicas, pero también tiene una bolsa de valor virtual en el portal web. ¿Sigue funcionando? Sí. ¿Siguen con esta bolsa de trabajo? Bolsa de trabajo. Bolsa de trabajo. Sí, en efecto, tenemos nosotros una bolsa de empleo de carácter permanente. Yo disolví de forma total esas ferias de empleos que le llamaban, porque... ¿Ya no se están haciendo las ferias de empleo? No, es que de repente decían que colocaban 10.000 empleos y solo colocaban 7 personas. Era un engaño y la pobre gente gastaba para llegar a eso. O sea, no tiene empleo y tiene que gastar en copia y en pasaje. Entonces, hoy no. Hoy toco la puerta a la empresa, tengo 5 plazas, entonces le hablamos a 5 personas que lleguen a presentar su documento. Y a 5 personas las llevamos a la empresa y les decimos, aquí venimos a colocarla. No estamos generando falsa expectativa con la gente, porque eso es también aprovecharse la necesidad de la gente. No podemos hacer eso. Así que hoy, persona que convocamos al ministerio, aunque tarde 15 días, 20 días, un mes, mes y medio, 2 meses, pero lo colocamos, lo colocamos. Esta parte es importante dejársela clara a la población, porque si está buscando un empleo, el Ministerio de Trabajo hoy sí lo podemos ver como una opción. Pueden tocar la puerta del Ministerio de Trabajo y nuestra obligación. Bueno, lo último, y te lo voy a anunciar en primicia. Me escriben cerca de 20 mujeres y me dicen, ministro, ¿cuándo va a armar una convocatoria de colocación de empleo a madres solteras? Porque ya estamos colocando personas de 18 años. Sí. Porque antes, una locura, que decían que el muchacho de 18 años querían 3 años de experiencia. Una locura. Ya estamos colocando personas de 18 años. Ya estamos colocando personas arriba de 40 años, que los consideraban viejos. ¿Con incentivos para las empresas? Sí, estamos pagando los primeros 3 meses como gobierno nosotros. Y me dicen de repente, ¿y nosotros cuándo? Estamos contratando a las personas con discapacidad.
Y luego dice, ¿y nosotros cuándo? Ya estamos preparando eso. Y te puedo garantizar y adelantar que una colocación de esto va a ser bastante fuerte porque hay muchas personas en las condiciones. Pero a esa mujer le toca hacer doble función de madre y padre. Tenemos que llegar a ello. Así que en los próximos días, y te lo anticipo, y es en primicia, vamos a lanzar ya esta convocatoria de madre soltera y Dios mediante, Luis, vamos a venir acá de nuevo a decirte, misión cumplida y estamos colocando el trabajo de esta gente. Perfecto, esperamos esa noticia, ministro, en cuanto se pueda dar. Y así llegamos al final de esta parte del programa. Gracias por su tiempo. Muchas bendiciones, gracias por la invitación, Luis. Y usted no nos cambia, venimos en la segunda parte. Ya está con nosotros también el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas, con quien vamos a estar hablando sobre temas de seguridad del país. Vamos a la pausa. Diálogo con Ernesto López. En esta segunda parte nos acompaña el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas. Buenos días. ¿Qué tal, director? Muy buenos días. Gracias por permitirnos estar en su canal y podernos comunicar con la población salvadoreña. Muchas gracias. Bueno, y tenemos mucho de qué hablar en torno a temas de seguridad, en torno a lo que está ocurriendo en el país. Bueno, la Policía Nacional Civil daba cuenta ya esta madrugada sobre un día más cerrando con 0 homicidios. Ya en los primeros 15 que contabilizan los datos oficiales, van 11 días con 0 homicidios. ¿Cómo está funcionando ahora mismo combinado, director, plan control territorial y un régimen de excepción? Sí, gracias a Dios, hay que decirlo siempre, agradecer a Dios los éxitos, los resultados y bueno, las cosas como las estamos viviendo en El Salvador. Este mes de agosto es un mes, por decirlo así, el más seguro. La verdad es que hablar de 11 días con 0 homicidios yo creo que es increíble, es impresionante. Y bueno, estamos ya a un 16 de agosto y las proyecciones en materia de los índices, especialmente el delito de homicidio, viene a -1, lo ha dicho en otras ocasiones a través del Gabinete de Seguridad, se ha mencionado. Es decir, el mes de agosto su proyección es convertirse en el mes más seguro desde la vigencia de entrada del Plan Control Territorial. Okay. Recordemos de dónde venimos, cómo estamos y hacia dónde vamos. El régimen de excepción, director, refuerza este Plan Control Territorial, la estrategia de seguridad. Definitivamente, el régimen de excepción, bueno, ya tenemos más de 120 días de estar en régimen. Es una herramienta que nos vino a permitir poder contar con mejores herramientas tecnológicas, mejores tiempos. Es decir, el trabajo continuo del Gabinete de Seguridad, especialmente la Policía Nacional Civil, con el apoyo de la Fuerza Armada, el régimen nos vino a dar mayores atribuciones. ¿Y por qué hay que decirlo así? Porque estamos persiguiendo a las estructuras criminales y especialmente el delito de agrupaciones ilícitas, que es un delito contra el sistema constitucional y es ahí donde el Estado es el que toma el control y es el que está poniendo orden en este tipo de actividad delincuencial que en el país por muchos años y en gobiernos anteriores nunca se le había podido enfrentar de la forma y de la manera correcta que en estos momentos estamos llevando a cabo las actuaciones policiales. Y justamente de la institución policial, ¿cómo cambia el accionar en un régimen de excepción? Sí, nosotros primeramente agradecer al talento humano. Estamos en momentos históricos en El Salvador. Sabemos la gran labor, el gran apoyo y sacrificio que la Policía Nacional Civil está proporcionando a la población salvadoreña, especialmente a aquellas familias que por años habían estado siendo esclavizadas y en donde personas que se dedicaban a delinquir de manera sistemática y permanente tenían el control en esos lugares, y es así que con el régimen ahora el Estado es el que ha tomado el control y la población salvadoreña se siente más cómoda porque en diferentes lugares, aparte de las percepciones, estamos hablando ya de un sistema de seguridad pública real donde la familia salvadoreña está sintiendo esos cambios
y no solamente en lugares focalizados, sino en todo el territorio nacional. Bueno, por ejemplo, imágenes de lo que vemos, estos operativos se hacían antes, pero hemos visto intensificados, son operativos casa por casa que se están llevando a nivel nacional, director. Sí, nosotros dentro de las facultades tenemos la facultad de identificar, individualizar y focalizar territorios. Entonces, sí, estas actividades han sido constantes en años anteriores. Sin embargo, en esos años, aunque usted identificara a un miembro de estructuras criminales, ya sea en lo que son los estatutos de identificación a ese criminal, o lo que es la permanencia en una estructura criminal, la policía no se los podía llevar. La policía lo que hacía, los volvía a rechequear, a fichar y ahí quedaban inmersos dentro de una comunidad o de una colonia. Sin embargo, ahora la policía está obligada a retenerlo, capturarlo y ponerlo a disposición de la justicia. Este es el procedimiento actual y justamente por eso lo preguntaba, director, porque para que la población tenga claro el accionar hoy de la autoridad en este caso. Operativos, por ejemplo, nocturnos y de captura se siguen haciendo, pero principalmente en coordinación o ordenados por Fiscalía General de la República, pero también operativos como estos, Casa Segura, que la policía ahora puede hacer capturas. Nosotros estamos en todo el territorio nacional, en lo que son las zonas urbanas, suburbanas y rurales. Estamos en cualquier lugar. Lo que sí hay que dejarle bien claro a la población es el actuar de la Policía Nacional Civil. Recordemos que la metodología de trabajo anteriormente era por delitos. Ahorita estamos persiguiendo el delito de agrupación ilícita. Toda aquella persona que tenga vínculos o que pertenezca a una estructura criminal que se identifique y que en tiempo y espacio se le compruebe de que pertenece a una estructura criminal cuyo génesis sea y su propósito de dicha estructura sea la violencia, ya sea cometer hurtos, robos, lesiones, etcétera, esa persona va a ser extraída, capturada y puesta a disposición de la Fiscalía. Y cuando yo menciono esto es porque la metodología de trabajo de las fuerzas del orden han cambiado. Tanto Fuerza Armada como Policía lo que hace es retiene, identifica, captura y que se siga el proceso penal correspondiente. No importa quién sea en ese momento. Nosotros no podemos detener a ninguna persona honesta, trabajadora, honrada. Tenemos que identificarla. Tenemos que probarle que pertenece a una estructura criminal y que dichas estructuras han sido prohibidas con el régimen y con las iniciativas del Código Procesal Penal y especialmente la tipificación en el Código Penal. Director, ¿la forma más fácil de identificar que pertenece a un grupo de delincuentes? Es bien fácil. Recordemos que nuestro país durante 30 años había estado sometido al génesis, al origen. Y el génesis u origen de una estructura criminal, posacuerdos de paz, las pandillas o estructuras criminales vinieron al país, se apropiaron de ciertos lugares y empezaron a crear esa organización. Yo por eso digo, la identificación, dentro de los estatutos está la identificación de un miembro en una estructura. ¿Y qué significa eso? Todas aquellas personas que estén tatuadas o que estén fijados su cuerpo con sus números, ese es un indicio que pertenece a una estructura del mal atrás y que tiene un patrón. Y estamos hablando de estructuras criminales como son la MS y las estructuras 18, que todos sabemos que no fueron creadas acá, fueron creadas en otros países. Entonces, esas estructuras que vienen acá y traen esa transcultura de otro país y la vienen a implementar acá, pues en definitiva el 27 de marzo, que fue la fecha del régimen de excepción, se les prohíbe y se les proscribe del país y por lo tanto en El Salvador ya no está permitido a ningún miembro gravitar o permanecer en el territorio salvadoreño. Es decir, la Policía Nacional Civil cada vez que vaya identificando y que vaya
teniendo esos indicios sobre cualquier persona, lo va a capturar y lo va a poner a disposición de la justicia. Director, bueno, usted ha estado en la corporación durante estos años y cómo ha venido cambiando la evolución del trabajo de la Policía Nacional Civil. Desde la implementación del Plan Control Territorial, la llegada del presidente Nayib Bukele, se vio una clara disminución en temas homicidas, por ejemplo, que es un parámetro de medición, pero viene el régimen de excepción y actualmente nunca habíamos visto estos niveles tan bajos de violencia homicida. Sí, es claro, recordemos de dónde venimos. Bueno, hablar de una tasa de 103 víctimas por cada 100.000 habitantes, sí. Eso, convertirse en el país o las ciudades más violentas del mundo. Yo creo que eso a los salvadoreños, a ningún salvadoreño que cuando íbamos a otro país o los que hemos vivido acá, a ninguno nos convenía identificarnos o que nos tildaran de que éramos una sociedad de las más violentas del mundo. Pero eso se llegó a normalizar, director, o sea, teníamos días de 40 homicidios. Sí, de 30, de 40. Entonces, prácticamente las estructuras criminales son las que tenían tomado aquí el territorio y afectando directamente a la población salvadoreña. Entonces, casualmente nosotros cuando evaluamos, revisamos, nos damos cuenta que la Policía Nacional Civil, ya con las directrices del señor presidente Nayib Bukele, es clave. El 20 de junio del año 2019, cuando nos ordena la implementación del Plan Control Territorial, y estamos hablando las diferentes fases, sí, porque cada fase tiene su quehacer, o sea, sus actividades. Y la fase 1, que no fue más que hablar de dispositivos de prevención entre Policía Nacional Civil y el apoyo de la Fuerza Armada, es donde pusimos todos esos dispositivos en todos los centros históricos. En definitiva, nosotros sabíamos que las estructuras criminales se iban a ir mutando hacia las zonas rurales, pero también dentro de los esfuerzos en la fase 1 avanzamos a darle mayor seguridad en las urbes o poblaciones rurales, y así como el presidente ordena la creación de nuevo de la policía rural, porque esa policía rural se había destruido prácticamente en el gobierno anterior, ¿verdad? Y es así que la policía rural es la que cuida a la población y los diferentes sectores en las zonas rurales. Hemos visto una actuación diferente de la policía y hoy incluso en redes sociales la gente dice ya está esperando la captura de alguien cuando algo sucede, o sea, ya está confiando en esa parte de la policía que sea una reacción rápida. Vamos a ir a una pausa y volvemos a hablar de esto que ha cambiado dentro de la corporación para que la gente ahora diga ya lo van a capturar. 7 de la mañana con 32 minutos, volvemos en breve. Diálogo con Ernesto López. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Bienvenidos a los que recién nos acaban de sintonizar. 7 de la mañana con 35 minutos. Conversamos con el director de la Policía Nacional Civil, el comisionado Mauricio Arriaza Chicas. Hablábamos antes de irnos a la pausa de una rápida intervención de la Policía Nacional Civil y que de hecho en redes sociales la población así se percibe, que si algo sucede, si hay denuncias en redes sociales, incluso ya están esperando que en breve sean o se den las capturas. Director, mencionaba usted un término, incluso están haciendo patrullajes digitales, me decía. Sí, nosotros en la Policía Nacional Civil, ya en lo que es el desarrollo del Plan Control Territorial, ese acompañamiento y el liderazgo del presidente de la República a través del Gabinete de Seguridad, las herramientas que nos han proporcionado, la tecnología que tenemos, trabajamos lo que es el patrullaje no tripulado y el patrullaje digital. Okay. ¿Qué le llamamos el patrullaje digital? Todo el apoyo que en redes, la población, la ciudadanía nos pueda ayudar, okay, pidiendo que se intervenga diferentes eventos o diferentes hechos delictivos. Hemos tenido casos en la cual extorsionistas han llegado a cobrar la mal llamada renta, ¿verdad? Y en esos momentos cuando se nos avisa, se nos denuncia, nosotros activamos los protocolos de actuación de respuesta rápida y es así que hemos capturado no una persona, sino muchas personas. Estamos hablando de casos complicados y lamentables, como el caso de unos extorsionistas en Apopa. Sí, ese caso fue
con un ejemplo en torno a este tema, que fue capturado en video, estaban ahí la persona. Bueno, tenemos imágenes, me dice producción, sobre este caso. Se dio la persecución de 2 sujetos en una motocicleta, director, ¿y qué sucedió en este tema, por ejemplo? Bueno, las víctimas, la población llama que iban 2 sujetos que habían extorsionado, la policía les da persecución, se captura, bueno, aquí los tienen en pantalla, se capturan estas 2 personas y lamentablemente esta persona que tenemos ahí le dispara a los policías y le cae un impacto a una señora transeúnte, y es así que ahí fallece dicha persona. Pero lo importante de esto es la respuesta rápida que la policía tiene ya en todo el territorio nacional, y es el apoyo de la ciudadanía. ¿Esta es una captura en flagrancia? Es una captura en flagrancia y es una respuesta rápida con apoyo de la población. La verdad es que son casos que nosotros los podemos mencionar, como también hay casos de violencia intrafamiliar, sí. Hay casos de lo que es la ley de protección animal, sí. Que están maltratando a los animalitos, etcétera. Es decir, la policía estamos en todo el quehacer. ¿Se está tomando en cuenta la denuncia ciudadana, director? Y la denuncia ciudadana es clave. Bueno, tenemos una herramienta tecnológica, el dial, el call center, el 123, ahí la población está llamando, hay familias inclusive que están llamando y digo, mire, vengan a traer a este miembro de la familia, él pertenece a estructura criminal y lo que la familia quiere es que se le extraiga y que se lleve directamente al sistema de justicia para que ya no se convierta en el riesgo social que tiene al interior de la familia. Entonces, hay un sinnúmero de trabajo que estamos desarrollando y bueno, continuamos con las diferentes actuaciones de la policía. ¿Le ha perdido el temor la población a los grupos de pandillas y ya los están denunciando? Bueno, veamos el otro caso emblemático que se dio en la carretera panamericana entre lo que es Cuscatlán y San Martín. Allí un pasajero prácticamente es el que defendió a la población, y tuvieron que intervenir y este pasajero, inmediatamente Fiscalía desistió de perseguirlo porque su actuar fue en cumplimiento del deber, ¿verdad? Así también hay varias capturas donde la población las ha venido desarrollando en diferentes lugares y los ha entregado a disposición de la institución policial. Es decir, no solamente la Fuerza Armada nos ha estado colaborando, sino también la población salvadoreña que por fin ha sentido que verdaderamente hay un sistema de seguridad, hay una línea de trabajo, hay una voluntad política de trabajo en materia de seguridad pública al servicio y bienestar de la población salvadoreña. Director, durante esta implementación del régimen de excepción, bueno, en lo que va del vigor de este régimen ya son cerca de 50,000 personas las que se han capturado, vinculadas según las autoridades a grupos de pandillas. Bueno, ahí está esto hasta el 13 de agosto, 49,629 personas vinculadas a supuestos grupos pandilleriles. Esto indica, bueno, ya un número importante, director, pero siguen pandilleros en las calles. Sí, es correcto. Recordemos que la base social, la estructura criminal se dejó crecer tanto en gobiernos anteriores que en definitiva, como no se les podía hacer, no había una voluntad política de intervenirlos, la metodología de trabajo era el 1 a 1. Digamos, si cometía un delito, se le iba investigando, se le iba a pedir permiso a la fiscalía, a los jueces, para hacer una serie de actuaciones policiales. Sin embargo, ahora, con el régimen de excepción y con la voluntad política del gobierno central en este momento que lo comanda el señor presidente Nayib Bukele, la policía no necesita de mayores denuncias. El simple hecho de la identidad y la permanencia de una persona de pertenecer a un grupo criminal va, lo interviene, procede, lo captura y evita ese riesgo social que está afectando a la población. Patrullajes hasta en las unidades del transporte colectivo, ¿esto continúa? Sí, tenemos planes de abordaje, las paradas de buses, los controles vehiculares, la verificación de terminales, la movilización de los usuarios del transporte público colectivo de pasajeros. Todo ese trabajo lo estamos desarrollando y estamos acompañando a la población salvadoreña.
Sí, esta parte se sigue haciendo de abordaje y también de verificación. Han pedido que la población tenga a la mano siempre su identificación. ¿Tienen una base de datos ya, director, como para saber identificar a personas que sí son miembros de estas estructuras? Sí, la población salvadoreña debe de estar convencida y debe tener claro. La Policía Nacional Civil, nosotros tenemos datos, tenemos sistemas de fichaje históricos, donde sabemos comprobar que las actuaciones de nosotros son acorde a la legislación vigente, a las facultades que la ley nos permite, y todas aquellas personas trabajadoras, honestas, el buen salvadoreño no debe de preocuparse de que la institución policial le va a afectar sus derechos. Lo que tal vez va a pasar es que le van a solicitar su identificación, su DUI, sus documentos, si va conduciendo un vehículo, su tarjeta de circulación en regla, su licencia de conducir, etcétera. Pero eso es lo normal, que un agente de autoridad tiene esas facultades para identificar a una persona. Pero ya afectarle los derechos de la libertad, y que son algunos derechos que están siendo limitados en la Constitución para las estructuras criminales, no para los salvadoreños. Hemos podido observar, estamos saliendo de unas fiestas agostinas, las fiestas más seguras en San Salvador. La verdad es que no haber tenido lesionados, homicidios, el hurto y el robo no mostró mayor muestreo en el sentido de las estadísticas. Es decir, tenemos buenos indicadores alentadores que vamos por el camino correcto en materia de seguridad. Pero sí, los policías, los soldados, con el apoyo que le están dando a la institución policial y el apoyo que le están dando a la familia, a la población salvadoreña, tienen esas facultades de identificar. Entonces, el llamado es que andemos la documentación de cada uno de nosotros para poder justificar quiénes somos. Y aquellos que no andan documentos, pues definitivamente tenemos herramientas tecnológicas también para cotejar presillas, o sea, las presillas internas, externas de las manos. Sí. Es decir, tenemos bastante herramientas para poder evitar cometer errores. ¿Ya genera una alarma o una alerta que alguien no porte su documentación? Nosotros lo identificamos, pero no necesariamente eso conlleva a una detención, sino que es una identificación en la cual pueden haber contratiempos y que el policía pues tiene esas facultades para hacerlo. No necesariamente eso puede conllevar a una detención. Okay. Cuando nosotros detenemos a una persona y lo estamos señalando que pertenece a una agrupación criminal, es porque tenemos un fichaje histórico. Puede ser que alguien hace 30 años se tatuó y diga, mire, yo me hice cristiano, me hice esto, renuncié, yo ahorita me dedico a la actividad religiosa, etcétera. Pero él tiene que justificar del por qué se manchó o por qué se puso un símbolo, una seña o una marca que ni siquiera es de El Salvador, es de otras estructuras criminales a nivel internacional. Es decir, el trabajo es arduo, el trabajo va más allá, y los cuidados que hay que tener es que hay que estar del lado de la población honesta, trabajadora, honrada, y no del lado de las personas con potenciales delincuenciales, que lo único que hacen es afectar a el normal desarrollo de la familia salvadoreña. Vamos a ir a la pausa comercial, 7 de la mañana con 46 minutos. Vamos a venir hablando justamente de estos grupos delincuenciales. ¿Cómo se han enfrentado? ¿Siguen teniendo un poder en mano? ¿O cómo lo está enfrentando la Policía Nacional Civil? Volvemos con esto. Diálogo con Ernesto López. Continuamos con más, gracias por su sintonía. Seguimos hablando con el director de la Policía Nacional Civil. Antes de la pausa le decía, director, se han enfrentado a grupos de pandillas, aún con este régimen de excepción. Hay enfrentamientos, hemos visto en Santa Ana, lamentablemente incluso se llevó la vida de compañeros de la institución policial, y también en San José Villanueva, que se han reportado los últimos enfrentamientos. ¿Siguen estos grupos con una fuerza de ataque a la institución?
Sí, nosotros, ¿cómo hemos enfrentado este flagelo de estos grupos criminales? Bueno, ahí hay un registro, hablar ya de casi 50,000 personas detenidas en vías de investigación que están sometidas al proceso judicial. Ese es un arduo trabajo que durante 4 meses y medio desde que entró en vigencia el régimen de excepción, la policía ha venido desarrollando. Nosotros sabíamos que en el diagnóstico que hicimos cuando enfrentamos a estos grupos criminales, cuando inicia el régimen de excepción, sabíamos que teníamos que atacar como estrategia el volumen, y quitando un volumen, los líderes que manejaban la estructura se iban a quedar sin sus famosos homeboy o soldados que ellos tenían. Entonces, esa gran cantidad de personas que fue detenida y que posteriormente la Policía Nacional Civil con Fuerza Armada venimos ya de una forma más selectiva a lo que nosotros le llamamos los objetivos de interés policial. ¿Y quién se convierte en un objetivo de interés policial? Aquellos delincuentes que están liderando un determinado grupo de personas. Y es así, como lo dije al principio de la entrevista, estos grupos se fueron yendo hacia las partes rurales, a las montañas, a querer aplicar técnicas históricas, modalidad guerrilla. De guerrilla, sí. Entonces, en esos lugares rurales, montañosos, la Policía Nacional Civil, en lo que es la entrada en vigencia del régimen de excepción, hemos tenido un total de 134 agresiones ilegítimas de parte de ellos. Y esto es bueno decirlo, porque estos grupos han ofrecido resistencia y han estado utilizando logística que son logística que es privativa, que es uso exclusivo de las Fuerzas Armadas. Entrenamiento tal. ¿Y qué quiero decir con esto? Aparte de la distribución de la droga, la extorsión que la han estado queriendo dirigir y todos los delitos que ellos estaban acostumbrados a hacerle en contra de la familia salvadoreña, nosotros le hemos incautado más de 1.300 armas. Y dentro de esas armas estamos hablando de más de 600 pistolas, escopetas, granadas, su ametralladora. Y lo más delicado es que les hemos quitado armas largas, o sea, fusiles. Fusiles de asalto. Y les hemos quitado más de 150 fusiles. Es así que, por ejemplo, intervenciones que se dieron acá en San José Villanueva, en Loma Linda, en lo que es la zona sur del Departamento de la Libertad, ahí dejaron armas tiradas, ni siquiera tuvieron el valor de enfrentar a los equipos de fuerzas especiales. Sin embargo, en esas incursiones, solamente en la zona sur, se capturaron a 5 de ellos. Y se les quitó ya objetivos de interés son objetivos de interés policial, gente que tiene órdenes judiciales vigentes por 1, por 2, por 3, hasta por 7, por 10 homicidios que se los cometieron a los diferentes miembros de agrupaciones ilícitas o alguna víctima de la población salvadoreña. Y estas personas ya fueron capturadas, fueron perseguidas y capturadas. Así también en la zona del departamento de Cabañas se han intervenido grupos en el oriente del país, en el occidente. Bueno, tuvimos las lamentables noticias, se recuerda, en Santa Ana, en la comunidad La Realidad. Ahí nos asesinaron vil y cobarde a 3 oficiales de policía. Hemos tenido atentados también de policías en lo que es Santa Rosa y en Conchagua. Es decir, nos han asesinado 5 policías en lo que ha sido en este año. Y en este régimen, pues al inicio los 3 compañeros que fallecieron. Bueno, conclusión, ¿cómo lo hemos venido enfrentando? Con eso, quitándole la logística, quitándole los vehículos, quitándole la telefonía. Les hemos quitado más de 12,000 teléfonos, aparte de las armas, el dinero, la droga, los vehículos, más de 500 vehículos. Se está golpeando este brazo económico de las estructuras criminales. Entonces, nosotros, aparte de la logística y todo eso, estamos en vías de investigación también estos grupos. Aquellos negocios ilícitos que ellos han venido desarrollando, lo que es la distribución ilegal inclusive del agua, del gas propano, algunos negocios pequeños, inclusive venta de vehículos. Todos esos tipos de negocios ilícitos puestos en los mercados, que también hay que decirlo. Hay varios mercados que ellos
tenían los puestos copados y en esos lugares, aparte de estar extorsionando a los dueños o vendedores de los otros puestos, ellos tenían su lugar privilegiado. Es decir, el fenómeno de la violencia en materia de estos grupos creció tanto que tenían el control en diferentes quehaceres de la sociedad, y especialmente en estos sectores informales de la economía. Pero en el régimen de excepción, lo más impresionante y lo que más satisface es cuando vendedores, dueños de tiendas, emprendedores nos están diciendo: miren, ya no vinieron a traer la renta. Entonces nosotros estamos atentos de cuando aparecen algunos aprovechados, algunos aristas, e inclusive ahí está cayendo gente que no tiene nada que ver con estructuras criminales, que se ha acercado a querer retomar. Entonces aprovechándose del momento que se está viviendo en El Salvador, ¿verdad? Pero nosotros estamos ahí pendientes, atentos, y es así como hemos capturado algunos que no tienen nada que ver con pertenecer a estructuras criminales. Es decir, la metodología, la forma de cómo hemos venido enfrentando estos grupos, todo tiene un planteamiento operativo táctico, y sabemos hacia dónde vamos, y vamos a continuar debilitándolos. Y bueno, como lo dice muy bien a través del Gabinete de Seguridad nuestros ministros, esta guerra contra las pandillas la vamos ganando y la vamos a ganar, para bien de todos los salvadoreños, y que este país podamos salir adelante y podamos ir percibiendo ya unas perspectivas de seguridad pública mejor, en favor y en pro de la familia salvadoreña. El menudeo de droga, director, con estas capturas se ha detenido a los distribuidores principalmente. ¿Cómo se ha visto reflejado en la disminución? Sí, aparece dentro de estos últimos 4 meses, aparece lo que es solo en distribución de menudeo, de marihuana, un aproximado de $250,000 en costeo, de lo que se le ha quitado durante el régimen a diferentes grupos. Recordemos que la droga, la marihuana, ¿de dónde viene? Nosotros no somos un país productor de este tipo de droga, de la planta de marihuana. Sabemos que hay pequeños cultivos, hay veces que nosotros andamos verificando, incautando y poniendo a disposición de la justicia. Pero ¿de dónde viene? Hay veces viene de Honduras, hay veces la mayor cantidad viene de Guatemala. Entonces la gran pregunta es: ¿a dónde están los que tienen la franquicia de importar marihuana? Que están fuera del país, pero aquí en definitiva alguien se lo recibe, alguien lo compra. Y lo más delicado que hemos encontrado en investigaciones, que le han cargado, y por eso yo hablo de que la estructura criminal, estas estructuras en El Salvador durante años cargaron a la familia salvadoreña, y cuando la cargaron es porque le exigieron extorsión, a través de la extorsión y la renta le exigían cantidades de dinero. ¿Por qué? Para pagarle a esas cabezas que están inclusive en otros países, como México, en Guatemala. Entonces, la guerra contra las pandillas es una guerra que la estamos viendo con el único propósito de restablecer el Estado de Derecho. Director. Y ese es otro tema bien amplio que lo podemos ampliar en otro momento. Director, un mensaje a estas estructuras, a los que siguen en este territorio, y también a la familia salvadoreña. Bueno, al pueblo salvadoreño y la familia trabajadora, honesta y honrada, no se preocupe, nosotros vamos a estar ahí acompañándolos en este esfuerzo. Y a todo miembro de estructura criminal, pues hay 2 caminos: o se retiran, que es lo que nosotros les recomendamos. Para pelear se necesitan 2. La Policía Nacional Civil va a seguir cumpliendo con su deber, su mandato constitucional y sus leyes secundarias, y vamos a respetar los derechos de las personas, pero de las personas buenas, aquellos que atenten contra la integridad física y los bienes de la familia salvadoreña. Nosotros les vamos a dar el tratamiento normal de cualquier persona que haya cometido un delito, y lo vamos a poner a disposición de la justicia. Y si se sigue quejando, también lo vamos a seguir apretando. Y aquellos que estaban pensando o que todavía tienen la oportunidad de retirarse, pues hacerles el llamado. El Salvador es un país bonito, hay mucho que hacer. Y la verdad es que como salvadoreños tenemos que creérnosla nosotros y seguir avanzando y seguir adelante. Y la Policía Nacional Civil, pues vamos a estar a la par de todo el pueblo,
salvadoreño, una policía cercana a la gente, amiga y sirviendo, ayudando en todo lo que se nos permita y podamos hacerlo. Muchas gracias. Director, gracias a usted por su tiempo y a usted, amigo televidente, también le damos las gracias por acompañarnos en un programa más. No se despegue de la programación de Grupo Megavisión. Que tenga un feliz martes. Buenos días. Buen día. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.